Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Hoy vamos a retomar el tema que iniciáramos dialogando con Jorge Volnovich sobre abuso sexual y maltrato en las infancias. Jorge Volnovich, médico, psicoanalista, especialista en estas temáticas, estuvo con nosotros en el programa 407, por si lo quieren revisar los conceptos vertidos en nuestro canal de YouTube, le dejamos la página. Y ahí nos explicaba de qué se hablaba cuando se hablaba de maltrato de las infancias y de abuso sexual en las infancias. Según Eva Giberti y muchas autoras, nos enseñan que es mejor hablar de abuso sexual en las infancias y no de maltrato infantil. Cuando hablamos de infantil, parece que estamos minimizando que es una cuestión de delitos de adultos sobre menores. Por eso hablamos de maltrato y abuso en las infancias. Jorge Volnovich en esta oportunidad va a abordar el tema daños, el rol de los docentes a la hora de prevenir y políticas públicas. La línea de frente, disparado de la notificación, es la maestra. La maestra del primario, del secundario, porque de alguna manera son no solamente los que tienen mejor sensibilidad, sino los que están más en contacto y los chicos le van contando absolutamente todo. No los médicos. Por ejemplo, todas las estadísticas en el mundo dicen que en los colegios aparecen más eso, las notificaciones y los chicos le cuentan que a los médicos, ¿no? A pesar de que el abuso sexual en la infancia nació codificado y se le dio una dimensión más importante desde la medicina, pero la medicina no es la que más notifica y denuncia, los médicos, pediatras, etc. Los que más ponen la cuestión en la notificación a las autoridades, etc., porque es un delito muy grave, son las maestras y los maestros en la escuela. Y eso es algo bastante importante, porque entonces el ESI tiene que valer tanto para los chicos como también para los docentes, que tienen que transmitir todas esas cuestiones. Y los docentes tienen que también, además de otras cosas, de saber enseñar, etcétera, tienen como tarea tener ese coraje ese coraje ético, digamos, para poder denunciar la sospecha, porque en realidad cuando hay alguna revelación, etcétera, lo que se comunica es una sospecha. Después se verá si eso es o no es, pero lo que se comunica es una sospecha fundada. Y los pibes son muy particulares. La otra vez una nena le contaba que padecía una situación de abuso después de una clase de una profe de biología. Ella le estaba enseñando biología. No sé, a la piba le cayó muy bien esta profe. Ella ni sabe por qué le cayó tan bien. Y de pronto a la salida, no sé cómo es, a la profe le empieza a contar todo lo que había padecido del abuso. Y ella se preguntaba, ¿por qué me eligió a mí? No sé por qué. ¿Por qué no eligió a la madre, al padre, al tío, al abuelo, al médico, etcétera? Los pibes te eligen en función de algo que pasa entre el docente y el niño, ¿no? Que te hace que lo elige. Pero eso es una oportunidad que si no se aprovecha, perdida la oportunidad, no se notifica, etcétera, a veces no se repite, porque tienden a un silencio para no traicionar a la familia, no destruir a la familia, etcétera. Hay muchas formas. Lo que pasa que, en general, lamentablemente, además de una cultura machista y patriarcal, nuestra cultura es muy adultomórfica. Se espera que el pibe hable. Y los pibes, en general, los chiquitos, no hablan, juegan.
juegan, dibujan, etcétera, hablan mal, digamos. Entonces no se puede esperar que un pibe diga, a mí me hicieron tal cosa y a mí me hicieron... Porque eso no va a suceder. Entonces hay otros elementos que a vos te permiten percibir de que está mal. No es uno, es un conjunto de elementos tales como, por ejemplo, que un pibe te diga que alguien le hizo algo feo, que tal le hizo algo feo, por ejemplo, no dice abuso, que alguien hizo algo feo, que ese pibe, por ejemplo, además tiene 8 o 9 años y se hace pis encima, que ese pibe tiene conductas o esa chica tiene conductas masturbatorias compulsivas. ¿Qué quiere decir? Que está todo el día, digamos, masturbándose contra la punta de la mesa, contra cualquier lado, que además tienen conductas hipersexualizadas para sus compañeritos, les bajan los pantalones así bien abiertamente delante de todos, o los toca así, que se ríe por eso y uno dice, algo mal, algo está pasando. Vos vas juntando todo eso y decís, bueno, algo pasa, algo está pasando acá, porque el chico se expresa de esta manera. Entonces la palabra puede formar parte de eso, pero a veces es más a través de los juegos, de las conductas que expresan la situación que están viviendo, traumática que están viviendo. Tampoco lo expresan como traumático, porque puede ser que estén padeciendo una situación muy traumática y estén jugando a la Barbie, ¿no? Y que, perdón, Barbie o cualquiera de esas cosas, como tentando sobrellevar y elaborar esa situación que están viviendo. Los daños producidos por las situaciones, ya sea cuando hablan y cuando no hablan, te voy a decir. O sea, cuando más precoce es la situación abusiva, cuanto más tardía, ¿no? Digamos. Los daños son siempre, como todas las situaciones traumáticas, tal vez los peores, los más duraderos que hay en la vida humana. No se describe ningún trauma peor, ni siquiera el trauma de guerra, que el trauma por el abuso sexual, porque si es de guerra, es otro enemigo que te mandó una bomba, etcétera, etcétera. Pero cuando es abuso sexual en la infancia, además del contenido erótico, es alguien que te tenía que proteger, alguien que te ama o alguien que vos amás. Entonces es la situación, la peor situación que puede existir. Entonces eso en general es una herida dentro de la psiquis y de la emocional para todas las personas, muy, muy difícil de elaborar en la vida adulta. Pero también es cierto, que eso es lo que nosotros hemos visto mucho, que la vida no es apenas repetición de un pasado traumático, sino que la vida también tiene devenires y cosas que hace que todo eso se pueda transformar en algo diferente, ¿no? Eso lo vemos en cotidiano porque nosotros tratamos psicológica, psicoterapéutica y psicoanalíticamente niños y niñas que han padecido abuso y adultos también, que además de presentar toda la situación traumática vivida, también aparecen todos elementos de poder canalizar eso hacia algo diferente, ¿no? Hacia algo artístico, productivo, algo abre un camino diferente y que le permite mejores futuros y esperanzas. En principio te digo cuál es el problema actual de las políticas públicas. Están fragmentadas. Están fragmentadas y como todas las políticas, no solamente la política pública, sino todas las políticas, sufren esa fragmentación tan cara a los ideales neoliberales y la fragmentación lo que deja es una sensación de vacío. Entonces, ¿a dónde voy a ir? ¿A quién voy a recurrir? Cada cual es como el don pirulero, hace su juego. Una cosa es en la capital, otra cosa es en el pueblito, otra cosa es en una jurisdicción, otra cosa es en un barrio. O sea, todo el mundo hace, una cosa es un juzgado penal, otra cosa es uno civil, o una cosa son los organismos del Estado, defensorías, etcétera, y otra cosa son los juzgados. O sea, al don pirulero cada cual hace su juego, o sea, están totalmente fragmentadas. Y el destino de las políticas fragmentadas es generar vacío. Vos podés
poner millones y millones, que no se ponen millones de dinero en ese sentido, pero van a ese vacío, la sensación que vos tenés siempre cuando le preguntás a cualquiera, ¿no? Hasta en la provincia de Córdoba, no, aquí no debe haber nada, no, allá no hay nada, no, de esto no hay nada, y resulta que no es que no hay nada, hay mucho, pero está tan fragmentado, tan desintegrado, que genera una sensación de vacío muy fuerte. Entonces, lo fundamental siempre fue tener una política más, digamos, integrada, más centralizada, que rompa con ese vacío, más solidaria, más interconectada entre los diferentes actores, digamos, porque una cosa son las leyes que te dicen que eso tiene que ser así, tenemos leyes hasta con algunos problemas, pero tenemos leyes, pero otra cosa son las prácticas, ¿no? Cómo las se llevan adelante. Si una persona que está con un proceso penal no sabe qué está sucediendo por una situación de abuso sexual y no sabe lo que está pasando en el proceso civil, o las defensorías tampoco saben lo que están haciendo ni uno ni otro, es como una... y cada uno pensando que está haciendo lo mejor, por supuesto, como en este mundo todo el mundo piensa que está haciendo lo mejor, que el otro lo hace mal, entonces eso realmente conspira a que las situaciones, si bien a veces se notifican, se saben, llegan a ser tramitadas hasta en procesos civiles o penales, pero terminan en nada. Peor, terminan en revictimizando a los pibes que tienen que atravesar el duro, o a las familias que lo quieren proteger, un duro camino, un vía crucis terrible para poder demostrar esto que está pasando y se sienten muy frustrados por eso. Vamos a seguir con esta temática en nuestro último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, donde con Jorge Volnovich abordaremos cuáles son los desafíos y con la abogada Maricel Segovia, cómo está la situación en Córdoba. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. En nuestros micros de economía feminista vamos desentrañando cuáles son las políticas que ayudan a que la mujer llegue a un estatus de igualdad frente al hombre. Las políticas de organización del cuidado tienen que ver centralmente con esta temática. En esta oportunidad, la economista Melissa Luc va a abordar leyes que en nuestro país funcionan, pero que no alcanzan. Hola a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a seguir hablando un poquito sobre las licencias maternales y paternales porque hay un par de cositas más que estaría bueno informar. Habíamos hablado de que para erradicar los estereotipos sobre la mujer y las consecuencias negativas que tiene la responsabilidad del cuidado y la crianza de los niños sobre las mujeres en sus vidas laborales, había que implementar una cierta cantidad de leyes que recategorizaran o reformularan la organización social del cuidado, haciéndolos responsables a todas las partes por igual, ¿sí? Pero para eso tenemos que tratar de entender cómo están constituidas las licencias y qué significado tienen en términos legales. Las licencias por maternidad habíamos dicho, bueno, todas las licencias están reguladas de nuevo por la ley 20.744, la ley de contrato de trabajo. Ya les había dicho la semana pasada que en esa ley decía que las mujeres teníamos que tener una licencia de 90 días y que los progenitores no gestantes tenían 2 licencias paternales a lo largo de toda su vida sin importar los hijos que tuvieran. Eso se ha traducido en las negociaciones privadas en que las licencias paternales pueden ser más de 2 a lo largo de la vida laboral de los progenitores no gestantes, pero que solamente van a ser de 2 días. Claramente hay una gran diferencia entre en tiempo y en responsabilidades entre los hombres y las mujeres para la ley de contrato de trabajo. Aún así, hay algo que es incluso más grave y que es menos conocido, y es el hecho de cómo se determinan estas licencias y quiénes son los responsables de pagarlas. La licencia por maternidad no es un sueldo ni es una licencia remunerada. En realidad la licencia por maternidad está exenta del empleador. ¿Qué significa? No la paga el empleador, la paga ANSES.
Y esos sueldos, licencias, que reciben las mujeres en el lapso de esos 3 meses que no trabajan, en realidad no tienen, como no son licencias remuneradas y como no son sueldos, sino asignaciones familiares, no tienen aportes jubilatorios ni aportes a las obras sociales. Pero ¿cómo hacemos las mujeres para no quedarnos sin obras sociales durante los 3 meses que no trabajamos? Bueno, la ley de obras sociales obliga a las obras sociales a que desde el último día que se paga la última cuota de la obra social, nos tienen que seguir cubriendo a lo lapso de 3 meses. Recién al 4.º mes nos pueden rechazar el servicio de la obra social. Por lo tanto, la ley de maternidad está hecha para que justamente nos quedemos con obras sociales durante esos meses y cuando volvamos a trabajar volvamos a hacer los aportes y pareciera que todo sigue normal. Pero ¿qué pasa con los aportes jubilatorios? Las mujeres al final de su vida laboral, sobre todo aquellas que tuvieron muchos y muchas hijos e hijas, van a tener que trabajar más meses para poder hacer los aportes mínimos que la ley jubilatoria exige. En cambio, en el caso de las licencias paternales, en realidad son licencias remuneradas que están a cargo del empleador y que tienen aportes jubilatorios y aportes en las obras sociales. Así deberían ser todas las licencias, además de ampliar el día tanto para los progenitores gestantes como los no gestantes. Por lo tanto, cuando se dice que la mujer es más cara o más costosa por el hecho de tomarse licencia, es decir, hay que pagarle un sueldo pero no trabajo, en realidad eso es mentira. Bueno, el burnout es un síndrome que se caracteriza por mostrar el agotamiento emocional. Se denomina cuando las personas están quemadas, ¿sí? Y esencialmente las causas que predisponen pueden ser externas e internas. Habitualmente, usualmente, te vas a encontrar con que la mayoría de las referencias tienen que ver con profesiones u oficios donde hay circunstancias externas muy estresantes, muy agobiantes y demás, que llevan a que una persona sometida a periodos prolongados ante estas situaciones estresantes y demás, emocionalmente tengan un descenso muy importante de su nivel de energía o se quemen, ¿sí? En situaciones complejas y difíciles de lo externo, como puede ser el agobio de los padres, la gestión vincular con cada uno de los alumnos y demás. Y ante la ausencia de metas personales, ¿sí?, que ayuden a regenerar la energía y demás, esto se acrecenta mucho más. Bueno, primero, los indicadores de ira, de fatiga, de cansancio, la persona no duerme bien o si duerme no descansa, ¿sí? Esto en su casa. Después se empieza la tolerancia a la frustración, es cada vez más baja, la persona se irrita muchísimo y atencionalmente cuesta muchísimo sostener los focos, ¿sí? Es decir, en definitiva la persona se empieza a meter cada vez más adentro, se estrechan los focos y termina explotando. Actitudinalmente se configura dentro de lo que es un perfil actitudinal de explosivo con altos niveles de energía negativa. Primero está muy cargada, muy negativamente, está enojada con la situación, siente que la sobrepasa, todo lo que sea la gestión de diferencias o de conflictos se transforma en un trastorno, en algo catastrófico, y a posteriori de esa instancia la persona reduce notablemente su nivel de energía y eso se traduce en un rendimiento, en este caso académico y de la conducción de un aula y demás, muy por debajo del nivel de esa persona, ¿sí? Uno puede decir, che, la situación está mucho más conflictiva, hace tiempo atrás, un par de décadas, cuando un alumno se sacaba una mala nota lo reprendían en su casa y ahora son los padres los que se suman al alumno para ver cómo reprenden o cómo manifiestan su desagrado ante el docente. Eso es una realidad y no se puede negar. Tampoco se puede generalizar, pero no se puede negar. Pero sí hace muchos años atrás también existían las carpetas prolongadas en los docentes. Digo, este es un fenómeno que si la persona internamente no trabaja con una meta personal, tengamos en cuenta que el docente trabaja todo el año para atender a otro. La mayoría de los objetivos son externos, no internos. Tienen que ver con cómo atiendo a los otros, qué hago para los otros, cómo cumplo, muchas veces con una currícula con la cual ni siquiera estoy de acuerdo, con alumnos que tienen particularidades diferentes a las que tenían ellos cuando eran adolescentes, ¿sí? Si a todo este combo externo no lo gestiono con un procedimiento relativamente lógico y a su vez no tengo entrenamiento personal en
ver cómo hago algo divertido, cómo hago actividad física básica para reducir los niveles de ansiedad, en cómo establezco reuniones sociales o algo que me permita incorporar niveles de energía, ¿sí? Este es un síndrome que es pura causalidad. Si uno hasta puede pronosticar cuándo se da, en qué momentos. Les recordamos que sigue abierta esta convocatoria a construir comunicación colectiva. Les recordamos a todos aquellos que quieran ejercer el derecho a la comunicación que pueden participar mandando un video de 1 minuto 30 con temáticas de género, emancipación o aquello que ustedes consideren que puede aportar a esta construcción en la comunicación popular. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple con validez legal y resguardo. Seguimos en Principio Activo Salud y Sociedad y en nuestro último bloque retomamos el tema que abordáramos con Jorge Volnovich, abuso sexual en las infancias. En esta oportunidad hablando de desafíos que tenemos por delante. Y luego Maricel Segovia para hablarnos sobre cuál es la situación en Córdoba. El proceso de atención de las víctimas, por ejemplo, yo no voy a hablar por Córdoba porque no lo sé muy bien, a pesar de que hace unos años que no voy. Pero, por ejemplo, el proceso de atención a las víctimas, niños de abuso y abuso, acá, en la capital federal, centro de la República, el lugar más importante, de mayor presupuesto, se supone, del país, solamente hay 3 centros que trabajan específicamente esta particularidad. Nuestro, donde estamos, que es el Siena, que depende de la Dirección de la Mujer. Hay otro centro también que depende de la Dirección de la Mujer, que se llama Centro Salguero. Y un tercero, que también es muy importante, el Centro de la Violencia, que en el Hospital Lizalde, que son los más importantes. O sea, 3 para toda la capital federal. Para ponerlo en términos más claros, cuando viene un niño con una denuncia de abuso, por ejemplo, maltrato grave, en general están envueltos en esa problemática por lo menos 5 de sus familiares, ya sea agresores, no agresores, que protegen, etc. De esos 5 hay otros 5 más que participan de este proceso, defensorías, etcétera, etcétera. Y hay otros 5 que también rodean al grupo. O sea que por cada niño participan por lo menos 15 personas en la problemática esa que se está dando. Y si es una escuela, toda la escuela sabe lo que está pasando, porque en estas épocas es solamente poner Instagram, etcétera, y todos saben que a ese chico, a esa chica le pasa esto, y lo saben todos, y quedan influenciados. Quiere decir, nosotros hicimos el cálculo más o menos que en el Siena aproximadamente cuando hay estos casos debemos atender 30.000 por año. Si vos pensás que los otros 2 centros por ahí deben tener una cifra más o menos semejante, son casi 100.000 pibes por año, o 100.000 situaciones que mueve esta cosa. Y la demanda crece en gravedad y en número. No son suficientes, por supuesto. Y si esto pasa acá, en la principal metrópoli del país, me imagino lo que debe pasar en otros lugares donde ni siquiera hay centros de asistencia a las víctimas, ¿no? Una política integrada, desde, como lo indica la ley, desde los consejos, los organismos de derechos y, por supuesto, en consonancia con la justicia. En este caso, la justicia en los maltratos graves es fundamental.
es fundamental para el abuso sexual en la infancia, pero también es fundamental la justicia, inclusive penal, en los casos de maltratos graves físicos, que están prohibidos, pero no sé si están tan bien penalizados como prohibidos. Y los abusos emocionales, porque no es posible que a una nena la traten como una estúpida toda la vida, con maltrato emocional grave, y eso no esté tipificado en el Código Penal, como que no pasa nada, que la estigaste, la acusaste, pero no que hay una situación por la cual a la piba le hiciste bolsa a la vida. Entonces esas cosas hay que cambiarlas. Las otras, hay una política integrada, de todo, centralizada, que rompa la fragmentación, más, una palabra muy usada ahora, más solidaria de todos, ¿no? Y eso es una cultura que hay que instituir. La otra es más de corte organizativo. Yo soy de los que sostiene que este tipo de cosas muestran hasta qué punto las políticas hechas desde salud o desde educación o desde asistencia social para los niños siempre van a dejar agujeros y los pibes se van a escapar, que ya son inconsistentes para este siglo. Y que es necesario un ministerio del niño que pueda agrupar todas esas acciones para integrarlas del niño y del adolescente y que pueda cobijar absolutamente todas las acciones que se hagan políticas a favor de la infancia. La posibilidad de que existan abusos en los niños, niñas y jóvenes en esta época de aislamiento es una preocupación que tenemos desde las organizaciones sociales, teniendo en cuenta que la mayoría de los abusos se cometen adentro de la familia y muchas veces los niños no tienen a quién contarle lo que sucede. En general las sospechas de abuso provienen de espacios donde los niños transcurren, como son las escuelas, a veces un merendero, un comedor, y en este momento donde los niños no circulan mucho por fuera de su familia, es una preocupación. Las denuncias sí no han aumentado en su cantidad, pero esto también tiene que ver porque hay menos adultos que estén mirando esta situación. Por eso es una preocupación, veremos después de que termine el aislamiento con qué nos encontramos. Por otro lado, nos parece que es muy importante en este tema de los abusos en las infancias que existan estadísticas claras, tanto por parte del Poder Ejecutivo como por parte del Poder Judicial. Nos parece excelente las estadísticas que hay a nivel femicidio en el Poder Judicial, con detalle de las situaciones, pero no ocurre lo mismo con el abuso sexual en las infancias. Y esto es fundamental porque para poder generar mejores políticas públicas de prevención e intervención en situaciones de abuso, el Poder Judicial debería tener una estadística clara de cuántos abusos se cometen, cuántos de esos abusos denunciados llegan a ser procesados, cuántos imputados hay. Esto es una información importante. Lo que hay en Córdoba es una guía de pautas entre la CENAF, la Secretaría de Niñez y la escuela, donde están determinados los pasos a seguir cuando los docentes sospechan una situación de abuso. Cuando se sospecha la posibilidad de un abuso en un niño, niña o adolescente, cualquier adulto que conozca o sospeche esta situación se puede dirigir a buscar orientación y asesoramiento al equipo de atención a las víctimas de delito contra la integridad sexual, que depende del Ministerio de la Mujer, que está en el edificio conocido como Polo de la Mujer, o a la Dirección de Asistencia a la Víctima, que está en la calle Rivadavia, casi esquina 25 de Mayo. Ahí se orienta a la familia, al adulto, sobre los pasos a seguir y se le da contención a los niños o niñas víctimas. Luego la denuncia se hace ante la Unidad Judicial Especializada de Delito contra la Integridad Sexual, que también está ahí donde se conoce el polo, en el primer piso, donde se debe tomar la denuncia, y ahí esa unidad judicial debe comunicar al juzgado de violencia si se sospecha que es intrafamiliar, para que se pueda ordenar la restricción de contacto entre el sospechoso y la persona víctima, y se debe comunicar también a el equipo de intervención ante la vulneración de la integridad sexual de las niñas y adolescentes, que depende de la Secretaría de Niñez y Adolescente, para que ese equipo especializado de la CENAF pueda adoptar las medidas de protección que requiere la situación. Es fundamental que las denuncias se hagan, pero también es fundamental acompañar tanto al niño o niña víctima como a los adultos protectores, porque el proceso judicial es complejo, demora tiempo y es fundamental que estén fortalecidos los adultos que acompañan a la niña, niño o niño, y que estos niños también no se sientan revictimizados frente al proceso judicial. Es muy importante para la recuperación de los niños y niñas víctimas de esta situación que las denuncias sean tomadas, los procesos sean iniciados y las personas sospechadas, cuando hay prueba
inicial sean imputados. Es muy importante que no se archiven las causas rápidamente y que se investigue a fondo, porque que los niños y niñas víctimas sean escuchados y haya una consecuencia respecto a lo que les pasó, también los ayuda en su proceso de recuperación y sentir que pueden volver a confiar en el vínculo con los adultos, ya sean externos o internos a la familia. Un agradecimiento muy especial a la participación de Maricel Segovia y su compromiso permanente en esta militancia por la defensa de los derechos de niños, niñas y jóvenes. Habilita en línea telefónica para denunciar hechos no penales de violencia familiar y de género. La oficina atenderá lunes a viernes de 8 a 19 horas en el teléfono 0351 4481 000, internos 11 983 y 11 984. Las denuncias serán recibidas por personal especializado en la materia, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. El Poder Judicial de Córdoba habilitó que la Oficina de Entradas de Denuncias por Violencia Familiar y de Género comience a recibir telefónicamente las denuncias por hechos de violencia. Se trata de casos de violencia psicológica, económica o institucional, entre otras. Cuidarnos entre todos. Ha sido la consigna que durante la pandemia se ha instalado, se ha hecho carne de forma urgente y necesaria. Pero tiene que trascender esta coyuntura y tenemos que asumir que las salidas siempre son colectivas. Ahora debemos procurarnos y proponernos trabajar para que esa salida que vamos a gestionar entre todos no sea usufructuada solo por unos pocos. Cuidarnos entre todos significa cuidar a los más vulnerables, poner nuestras energías ahí y trabajar por sociedades libres de violencias. Las asimetrías, las desigualdades, la injusticia social son generadoras de violencias. Una sociedad libre de violencia se construye sobre una economía vital y humanitaria que promueva la solidaridad y no la competencia. Una economía que no apunte a la explotación y a la desigualdad. Creemos que esta pandemia nos propone un desafío donde podamos volver a soñar que otro mundo mejor y más igualitario es posible. Hasta el próximo programa.